NTN 24 con los protagonistas de la noticia. Nuestro periodista Nicolai Abril habló con David Lipton, el primer subdirector gerente del Fondo Monetario Internacional. El número 2 del FMI calificó como insuficiente el crecimiento económico global de este año. Advirtió que el caso de América Latina, el desarrollo es desigual. Visiblemente preocupado por la crisis en Venezuela, señaló que el coletazo puede afectar a otras naciones del vecindario. Primer subdirector gerente del Fondo Monetario Internacional, señor David Lipton, gracias por estar con nosotros para nuestros televidentes de NTN 24 en las Américas. El Fondo Monetario Internacional está esperando un crecimiento global del 3,5% para 2015, pero Christine Lagarde, la cabeza del Fondo Monetario Internacional, ha dicho que este nombre es insuficiente, es mediocre, y me pregunto, 6, 7 años después de la última crisis financiera global, ¿hay algunas heridas que no han sanado? Déjeme decir primero que el crecimiento que el mundo está experimentando es un crecimiento promedio, si se tienen en cuenta los últimos 30 años. Ahora, ¿es suficiente? No. Lo que nuestra directora Lagarde dice es que el mundo puede caer en un nuevo crecimiento mediocre, donde es demasiado débil y desigual. Es importante que los países de manera individual tomen acción y trabajen juntos para poder crear una mejor realidad económica. Pensamos que el crecimiento puede ser alentado con el tiempo y pensamos que los problemas de hoy, unos de los temas que representan retos para los países el día de hoy, pueden ser bien manejados de una manera donde los países no tengan que sufrir una caída del PIB. Hablemos sobre nuestra región, América Latina. El FMI está esperando que esta región difícilmente alcance un crecimiento económico de 1%, 0,9% para ser exacto. Esta es la tasa más baja en 14 años, excluyendo el 2009. ¿Qué estamos haciendo mal? ¿Perdimos la oportunidad que representaba la década de América Latina? Estás en lo correcto en que América Latina tuvo una gran década con buen crecimiento y eso permitió que muchas personas en esta región mejoraran sus estándares de vida. Hubo caídas en los índices de pobreza, pero desde la crisis financiera ese no ha sido el caso. Esto ha sido un tiempo de retos para América Latina, pero la pregunta es si la región puede levantarse nuevamente y encontrar maneras para enfrentarse a los retos de hoy. La caída del precio del petróleo es uno de los retos y la normalización de las tasas de interés por parte de la Reserva Federal es otro reto que está en el horizonte y hay retos a largo plazo. La pregunta clave en este momento para la economía es si América Latina y sus países puede encontrar una base para un crecimiento sostenido. Señor Lipton, la caída del casi 50% de los precios internacionales del petróleo ha sido una pesadilla para muchos de nuestros gobiernos, en América del Sur en particular. A pesar de una recuperación tímida de estos precios, parece que no es suficiente. ¿Continuará siendo una pesadilla para nuestros gobiernos? Bueno, primero reconozcamos que algunos países se benefician de la caída del precio del petróleo porque son países que importan petróleo, así que la gente tiene gasolina más barata, compañías que también tienen combustible más barato, como aerolíneas, por ejemplo. Esta es la situación en México y en Centroamérica, ¿correcto? Hay varios países, en América Central, por supuesto, que hay países que no producen petróleo, pero existen otros como Colombia, Ecuador y Venezuela y demás. Para ellos tienen que ajustarse al hecho que el precio es menor y tienen que determinar si esto va a ser permanente o no. Entre más permanente sea, más tienes que ajustarte. Creo que existe un costo porque el ingreso es menor cuando el precio del petróleo cae. Y hay que aprender a vivir sin ese ingreso que antes tenías. Pero eso no significa que no se pueda tener crecimiento. Significa que tienes que mirar a otros sectores. Tendrás tal vez que diversificar, construir una infraestructura que pueda apoyar una economía más diversa. Puedes mirar nuevos mercados para la exportación, pero hay maneras de ajustarse a lo que acaba de ocurrir.
Ahora, señor Lipton, este es un asunto realmente clave. ¿Cómo la situación en Venezuela, esta profundizada crisis en Venezuela, puede afectar a otros países ideológicamente similares? Hemos visto que no solamente Venezuela, sino que Argentina y Brasil pueden estar entrando este año en recesión. Además, ¿cómo puede afectar esta crisis en Venezuela a otros países que actualmente se benefician de lo que llamamos la petrochequera venezolana? Bueno, creo que, primero que todo, déjame decir, Venezuela tiene problemas económicos mayores. El país ha estado muy inestable y lo más importante es que el liderazgo venezolano trata de encontrar una manera para ponerle fin a estas dificultades económicas y estabilizar la situación y así no tener o poner bajo riesgo al pueblo venezolano y por ende a la región. Creo que las situaciones más difíciles van a vivirse en los países del Caribe, los países que se han beneficiado de las ventas de petróleo y programas financiados con el petróleo venezolano. Desde el FMI estamos tratando de ayudar a esos países a enfrentar la situación, así como otras instituciones internacionales como el Banco Mundial y el BID. Pero comprende que para algunos de esos países hay cosas buenas y cosas malas, porque nunca compraron todo su petróleo de Venezuela. Así que el petróleo que compran de otras partes ahora es más barato, así que tienen ese beneficio. Así que tienen la disponibilidad del petróleo y también una situación financiera más difícil en Venezuela podría causar dificultades y estos países tendrán que enfrentarse a eso. Y también puede haber efectos de los problemas venezolanos a nivel general en el vecindario, pero lo más importante es que Venezuela tome acción para arreglar sus propias finanzas. Pero ¿usted cree que esto es posible quizá en el corto plazo o en el medio plazo en Venezuela? Es difícil de decir, creo que los problemas económicos de Venezuela son significativos, pero desde el punto de vista técnico pueden ser resueltos. Los problemas pueden ser resueltos. La pregunta es si el gobierno está dispuesto a aceptar estas soluciones. No es una pregunta técnica, es de naturaleza política. Señor Lipton, muchas gracias por su tiempo para NTN 24. Le agradezco. Gracias.